Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, bienvenidos a Ambar Meta, y hoy nos salimos del método Doppelganger para añadir algo de mi propia cosecha, algo de lo que me apetecía bastante hablar: el lenguaje. Este apartado puede verse de muchas maneras. Algo común en creaciones de fantasía es encontrarse con muchas especies mágicas, con elfos, enanos, aliens, y que cada uno pues tenga su idioma y su tradición, y que nos los encontremos en ciertas palabras y frases aquí y allá. También podemos encontrarnos con sociedades fantásticas que tienen una lengua propia, pero está traducida a la nuestra, por así decirlo, y que aceptamos es distinta por el bien del medio en el que estamos. Aquí yo no voy a pretender mostrar cómo hacer una lengua desde cero, o cómo hacer funcionar la traducción dentro de un ejercicio de escritura. Lo que vamos a hacer es ver todas las ramificaciones que tendría una lengua inventada, aunque no la inventemos realmente, simplemente que la tengamos en cuenta a la hora pues de poner nombres, de crear contacto entre pueblos muy lejanos, de hablar de literatura, de escritura, de poesía. He de decir que ciertas partes de este apartado no son necesarias. De hecho, si os metéis demasiado a fondo en la escritura, podéis más bien complicaros. El señor X afirma que el castellano y el italiano son el mismo idioma. Depende también de cómo lo queráis mostrar en vuestros guiones o historias o campañas. Si vais a hacer un idioma desde cero, o tunear uno existente, o simplemente decir que existe, pero no tocarlo realmente. Como he dicho, hay muchas maneras. Y para crear la base de la lengua, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Hay algún idioma particular en este mundo? ¿Cuántos? ¿Cómo se comunican entre diferentes reinos? ¿Son políglotas? ¿Hay algún idioma principal u oficial? ¿Hay dialectos? ¿Tienen los nombres alguna tradición o algún significado? ¿Cómo es el sistema de escritura? ¿Hay literatura famosa en la región? ¿Hay dichos o frases populares comunes? Y vamos allá. Primer punto. ¿Hay algún idioma particular en este mundo? ¿Cuántos hay? Por ahora pedimos solo indicar si existen diferentes lenguas. Dependiendo de la complejidad de vuestro mundo, pues habla una, dos o 200. Aquí no hay respuesta buena o mala. Algo interesante a tener en cuenta a la hora de decir cuántas lenguas puede haber es fijarnos en la geografía, en la tecnología, en la capacidad de viajar dentro de este mundo. Si tenemos regiones muy apartadas, de difícil acceso, que han estado separadas durante mucho tiempo, es normal que haya diferencias en el lenguaje. Las variantes lingüísticas se pueden producir por zonas, por tiempo, por contacto con otras lenguas, por estratos sociales. En la Tierra hay unas 7100 lenguas, mezclando las principales y las que están al borde de la extinción ya casi. Y como dato curioso, en Papúa Nueva Guinea, con un tamaño algo menor que el de España, conviven unos 838 idiomas, casi todos aborígenes, claro. ¿Y a qué se debe esto sobre todo? Pues al terreno, muy montañoso y muy lluvioso, con dificultad de acceso, y poniendo grandes barreras para el viaje. Aparte, parece ser que el reconocimiento entre estas tribus no es muy allá. O sea que no es solo la dificultad de viajar, es que no se juntan porque no quieren, y eso claro, afecta a esa diferenciación de las lenguas. Nosotros en Honuawai, para no complicarnos, vamos a decir que hay un idioma solo. Los habitantes de este mundo lo van a conocer como Honuami, que vendría a ser voz de agua, traducido. Segundo punto. ¿Cómo se comunican entre diferentes reinos? ¿Son políglotas? Aquí es donde nos podemos empezar a complicar si no tenemos claras estas interacciones. Porque sí, mola mucho incluir decenas y decenas de lenguas en nuestros mundos, pero luego hay que aplicarlas, luego hay que usarlas. Y quizá no todo el mundo allí sea políglota. Romanes eunt Thomas. People call Romanes, they go the house. It says Romans go home. No, it doesn't. De nuevo, esto dependerá del contacto entre distintas sociedades y de su evolución. Lo mismo es normal para esta gente asistir a la escuela y aprender otros idiomas. O quizá solo los más adinerados pueden permitirse estas lecciones. O quizá las lenguas son lo suficientemente parecidas como para poder entenderse medianamente. O todo lo contrario, y que sean totalmente diferentes y parezcan más una serie de ruidos como un idioma alienígena. Aquí un ejemplo interesante lo tenemos en el Pidgin. Llamamos Pidgin a una lengua muy simple, nacida de la interacción entre comunidades que no pueden entenderse entre ellos y que crean palabras y frases sencillas que ambos puedan entender, normalmente en contextos muy específicos. Lo más normal para que se desarrollasen estos Pidgin era en el comercio, en la antigüedad. Los marineros llegaban a un puerto extranjero a vender su mercancía, pero no tenían ni idea del lenguaje local y terminaban empleando expresiones y palabras con las que poder entenderse pues lo más mínimo con los locales. ¿Y queréis un ejemplo curioso? El Pidgin vasco algonquino, usado por balleneros vascos que llegaban hasta las costas de Terranova, en Norteamérica, para hablar pues con las tribus Mi'kmaq y después más tarde con los franceses. No son idiomas que hablase mucha gente, lo hablaban solo los que se dedicaban a eso en concreto. Tercer punto. ¿Hay un idioma principal u oficial? ¿Hay dialectos?
Esto tampoco necesariamente va a existir en vuestros mundos, simplemente sería para darle ese toquecillo más de profundidad o de lógica. Diríamos oficial al idioma más hablado, al idioma de facto de la región, a la lengua que más o menos todos pueden entender, aunque luego haya dialectos. Puede haber cambios en los acentos si viajamos de norte a sur, oeste a este, o de la costa a la montaña. Eso allá vosotros. Cuarto punto. ¿Tienen los nombres alguna tradición, algún significado? La onomástica, las raíces, todo lo perteneciente a los nombres que uséis. Es un toque bastante bonito para añadir, y lo podemos inventar o podemos tomar referencias de la vida real. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, ¿de dónde vienen nuestros apellidos? Pensad en todos los que terminan con el sufijo EZ. Rodríguez, González, Fernández, en un inicio significaron hijo de Rodrigo, hijo de Gonzalo, hijo de Fernando. López puede ser hijo de Lope o hijo de Lobos, de Lupus. O Vázquez, hijo de vascos. En culturas germanas esto pasa igual, con Anderson, Gunnarsson, Ragnarsson. Algunos indican profesión, como Smith, o Baker, o De Boer, o tienen que ver con el aspecto, de Jong o de Groot. Todos los que sean Van de o Van der algo van a indicar procedencia, como Van de Berg, y con tradiciones pues igual. Nosotros en España, por ejemplo, tomamos bastante del cristianismo. Por ejemplo, Santiago. Es un santo, pero no es San Santiago. Era Santiago, o Yago, o Diego, y ahora tenemos esas diferentes formas de decirlo. Yo en este caso, en Honua Wild, lo que he hecho es coger palabras o del japonés, del chino, del samoano, el hawaiano, y les he dado pues ese pequeño vuelco, pero no tengo una estructura detallada realmente. Quinto punto. ¿Cómo es el sistema de escritura? ¿Hay literatura famosa en la región? Algunos dicen que una lengua no es lengua si no tiene literatura, y esto puede venirnos de muchas formas. Runas, jeroglíficos, cuñas, alfabetos latinos, por así decirlo, pictogramas. ¿Es necesario tener una en nuestra creación? Pues no, no es obligatorio. Quizá vuestro pueblo sea muy primitivo y no tenga escritura, o quizás simplemente prefiráis usar el castellano y ponerle otro nombre para que sea simple. En Juego de Tronos hacen eso. Su supuesto idioma es el Westerosi, pero cuando escriben lo hacen en inglés. Los espectadores entendemos que es una licencia artística para que entendamos lo que ocurre en pantalla, y es totalmente legítimo hacerlo. Todo lo contrario sería el universo de Tolkien. Los elfos, aparte de lengua propia, tienen un sistema de escritura llamado el Tengwar, que funciona más o menos como un alfabeto moderno, con cada símbolo equivalente a un sonido, y que por supuesto aparece dentro de los trabajos de Tolkien. Lo mismo ocurre en Star Wars con el Aurebesh, que vendría a ser el alfabeto básico de la galaxia, para el idioma más usado dentro de ella. Estos sistemas no tienen por qué ser extremadamente complejos, ni ser usados constantemente. Los jeroglíficos, por ejemplo, se usaban solo para templos, tumbas o lugares sagrados. El ciudadano medio no los usaba para escribir. Ellos usarían el hierático o el demótico, más adecuado para ellos. Otro ejemplo tendríamos con las runas vikingas. Existían como sistema de escritura, sí, pero sobre todo para motivos religiosos o rituales, y se marcaban en la piedra o talladas en maderos. No tenían montones de papeles escritos en rúnico para compartir el conocimiento. Y último punto. Hay dichos o frases populares comunes. Este es otro de esos toques que no son necesarios, pero que añaden bastante carácter a la creación. Todas las culturas tienen sus dichos populares, sus refranes típicos, sus juegos de palabras. La avaricia rompe el saco, más vale prevenir que curar, 2 pájaros de un tiro, en fin, miles y miles. Y la inmensa mayoría, por no decir todas, tienen que ver con aspectos del día a día. Son frases que pueden salir en una conversación normal y que nos cuentan un poquito más de la gente de este mundo. Yo no digo que tengáis que añadir un refranero entero para vuestra creación, pero hombre, 1 o 2 no estarían de más, para mostrar que este mundo pues tiene su vidilla, tiene su sentimiento, para darle esa unicidad, que cuente algo especial y único de estas gentes. Por ejemplo, lo de dar gato por liebre es bastante típico de España. ¿Qué frase popular o qué dicho podría ser típico de vuestro mundo? Pues allá vosotros. Y antes de terminar quiero añadir un punto extra, ¿vale? Las convenciones. Esto no forma parte de las preguntas, es simplemente algo que yo quiero comentar. Me refiero a las convenciones lingüísticas, al léxico que vamos a utilizar, sobre todo si tenemos creaciones inspiradas en el mundo antiguo o totalmente inventadas. Y para muestra un botón. ¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos! Que un Uruk-hai mencione un menú no suena extraño, ¿no? ¿Significa eso que tienen restaurantes? Se movía. Se movía porque tengo mi hacha incrustada en su sistema nervioso. Que Gimli conozca el sistema nervioso también es curioso, ¿no? No imposible, claro. Pero comparándolo con el resto del lenguaje dentro de la película, esto destaca un poquito. Lo digo simplemente para que tengáis cuidado con algunas de las palabras o expresiones que uséis. Intentad que todo sea coherente, que no destaque de repente al oído la mención de algo en particular.
Básicamente, que no nos saque de la inmersión. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y nos vemos ya en el siguiente, que sería el último de esta serie. Chao.